Recolección y análisis de datos. El proceso de investigación es el encargado de confirmar la muestra, recolectar, analizar, generar hipótesis y teorías fundamentadas. Asimismo, es el encargado de obtener información y conocimiento. Esto ocurre en forma paralela a través del muestreo. Para generar la recopilación de datos se necesita de herramientas, como son las anotaciones de bitácoras de campo, observación, entrevista, grupo de enfoque, documentación y registros, artefactos, entre otros. Para el análisis de datos se debe realizar la estructuración de información a través de bitácoras. Para el análisis del material, sus principales criterios son dependencia y creatibilidad, transferencia y confirmación. La codificación se divide en dos: abierta o de primer nivel, que sirve para crear categorías o códigos, y la segunda es la axial o de segundo nivel, que es el encargado de crear categorías, ayuda a interpretar, desarrollar patrones. Recolección de los datos desde el enfoque cualitativo. Se trata de obtener datos de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos de profundidad. Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son conceptos, percepciones, creencias, emociones, interacciones y experiencias. Estas se recolectan con el fin de analizarlos y comprenderlos y así responder las preguntas de investigación y generar conocimiento. ¿Cuál es el instrumento de recolección de los datos en el proceso cualitativo? Es el propio investigador, ya que usa diversos métodos o técnicas. Recoge datos, observa, entrevista, revisa documentos. Además, recolecta datos de diferentes tipos: lenguaje escrito, verbal y no verbal, conductas observables e imágenes. ¿Qué tipos de unidades de análisis pueden incluirse en el proceso cualitativo, además de las personas o casos? Significados son los referentes lingüísticos que utilizan los actores humanos para aludir a la vida social, como definiciones, ideologías o estereotipos. Episodios implican sucesos dramáticos y sobresalientes como divorcios, accidentes y otros eventos traumáticos. Las parejas que interactúan por un periodo prolongado, que se conectan por algún motivo y forman un vínculo. Grupos, personas que interactúan por un periodo extendido, están ligados entre sí por una meta y que se consideran a sí mismos como una entidad. El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. El investigador debe establecer formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos. Se debe mantener una postura reflexiva y procurar minimizar la influencia que sobre los participantes y el ambiente pudieran ejercer sus creencias. Algunas recomendaciones que pueden hacerse al respecto. Inducir respuestas y comportamientos de los participantes. Lograr que los participantes narren sus experiencias sin enjuiciarlos ni criticarlos. No hablar de miedos o preocupar a los participantes. Observación. En investigación cualitativa necesitamos estar entrenados para observar. Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son: explorar y descubrir ambientes, comunidades y aspectos de la vida, analizando los aspectos que la generan, comprender procesos, vinculaciones entre personajes y situaciones, eventos que suceden y patrones que se desarrollan, identificar los problemas sociales, generar hipótesis para futuros estudios, ideas de los elementos que se pueden observar. Ambiente físico, entorno, ambiente social y humano, características de los grupos y participantes, actividades, acciones individuales y colectivas, artefactos que utilizan los participantes, hechos relevantes, eventos e historias, retratos humanos de los participantes. Los formatos de observación. Durante la observación, en la inmersión inicial, podemos o no utilizar un formato conforme avanza la inducción. Podemos ir generando listados de elementos que podemos olvidarnos y unidades que se deben analizar. Otro de los casos es evaluar cómo se atiende a los clientes, después de observar con profundidad el ambiente y varios casos. Nos enfocaremos en la condición en la que llega el paciente. El planteamiento del problema nos ayuda a particularizar la observación del día a día. El investigador decide qué es conveniente observar o qué datos es necesario aplicar para obtener información. Los papeles del observador cualitativo. Los papeles que permiten tener un mayor punto de vista interno son la participación activa y completa, pero pueden observar el enfoque como un observador. Los periodos de la observación cualitativa son abiertos. La observación es formativa y constituye el único medio que se utiliza. Ahora hablaremos sobre la entrevista cualitativa. Podríamos definir a la entrevista como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona y otra. Por lo general, un entrevistador y el entrevistado o entrevistados. Las entrevistas por lo general se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o entrevistas abiertas. En la entrevista estructurada, el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta. Por su parte, las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas
y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. Las entrevistas abiertas están basadas en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. Este tipo de entrevista por lo general se utiliza en psicoterapia. Las entrevistas se utilizan como herramientas para recolectar datos cualitativos cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética y por la complejidad que lleva. Por ejemplo, la investigación de formas de depresión. Existen 6 tipos de preguntas según Mertens: de opinión, de expresión de sentimientos, de conocimiento, sensitivas, de antecedentes y de simulación. Esta clasificación podría ayudarnos a la hora de elaborar entrevistas y aplicarlas en el campo de investigación científica. El orden que se debería seguir en cualquier entrevista debería ser el siguiente: comenzar con preguntas generales, seguir con preguntas complejas, hacer las preguntas sensibles y delicadas y preparar preguntas del cierre para el final. A continuación, sesiones en profundidad o grupos de enfoque. Es una especie de entrevista grupal donde se encuentra una profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado. El tamaño de los grupos variables de 3 a 10 personas depende de la complejidad del tema. Los grupos de enfoque se utilizan en la investigación cualitativa en cualquier campo de conocimiento. En esta técnica de recolección de datos, la unidad de análisis es el grupo, lo que expresa y construye. Los grupos de enfoque son positivos cuando todos los miembros intervienen y se evitan guías en la discusión. Pasos para realizar las sesiones de grupo. 1. Se determina un número provisional de grupos y sesiones que habrán de realizarse. 2. Se define el tipo tentativo de personas que habrán de participar en la sesión. Durante la inmersión en el investigador se percata del perfil de los individuos. 3. Se detecta personas del tipo elegido y se les invita a las sesiones. 4. Se organiza la sesión o sesiones en un lugar confortable, silencioso y aislado. Los participantes deben sentirse tranquilos y relajados. 5. El moderador tiene que crear un clima de confianza entre los participantes. Durante la sesión se puede solicitar opiniones o hacer preguntas. 6. Se elabora el informe de la sesión que incluye datos sobre los participantes, fecha de duración de la sesión, información completa y observación. La agenda de cada sesión tiene que estructurar con cuidado para señalar las actividades principales, aunque este también es una herramienta flexible. La guía de los temas pueden ser estructurales, ya que estos temas son especificadores y el margen para salir de determinado tema es mínimo. En las semiestructuradas se presentan temas que deben ser tratadas. El moderador tiene libertad para incorporar nuevos e incluso alterar partes de los temas. Las abiertas se plantean puntos generales para cubrirse con la libertad de durar la sesión. En este apartado hablaremos del análisis de datos cualitativos. Generalmente, en el proceso cuantitativo primero se recolectan todos los datos y luego se analizan. En cambio, en la investigación cualitativa, la recolección y el análisis de datos ocurren prácticamente de forma paralela. Además, el análisis no es uniforme, ya que cada estudio requiere un esquema peculiar. En el análisis de datos recibimos datos no estructurados, a los cuales nosotros les proporcionamos una estructura, las mismas que son muy variadas, pero la clave está en las observaciones del investigador y las narraciones de los participantes. Dentro de las visuales tenemos fotografías, videos y pinturas. En lo auditivo tenemos las grabaciones. En los textos escritos tenemos los documentos, las cartas. Y en las expresiones verbales y no verbales tenemos las respuestas orales y los gestos en una entrevista de un grupo de enfoque. Los propósitos centrales del análisis cualitativo son
explorar los datos, imponer una estructura organizada en unidad y categoría, describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresión, descubrir los conceptos, categorías, así como sus vínculos a fin de otorgarles sentido, interpretación y explicación en función del planteamiento del problema, reconstruir hechos e historias, vincular los resultados en el conocimiento disponible y generar una teoría fundamentada en los datos obtenidos.